Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos. Qué lindo estar nuevamente en este Shabbat, un nuevo ciclo. Acabamos de iniciar, mis amados, esta semana completa. Hemos estado estudiando porción Bereshit y ahora mismo vamos a estudiar también porción Bereshit, un tema maravilloso, un tema increíble. Este tema le hemos llamado el determinismo del libre albedrío. Yo quiero que usted me ponga mucha atención porque quiero tocar temas interesantes, temas que son neurálgicos en nuestro entendimiento de cómo fuimos creados, para qué fuimos creados, por qué estamos en este proceso de crecimiento, de aprendizaje en este mundo que Dios nos plantó. Y hoy vamos a ver también algunas diferencias de cómo el mundo ve al ser humano. Y hoy yo quiero que usted sea bendecido con esta charla. Hoy la porción número 1, la porción Bereshit, que significa con el principio, donde Dios habla de tantos temas interesantes, entre ellos el ser humano, la creación del primer humano. Yo quiero hablar de esto porque el ser humano es un ser impresionante. Aquí tengo las notas, voy a estar viendo las notas y viéndolo usted para que cuando yo lea algunas cosas aquí que no tengo una memoria fotográfica, como muchas personas. Yo le felicito al que tiene esa memoria fotográfica, pero yo no tengo. Lamentablemente tengo que dirigirme con notas. Así que escúcheme, por favor. Vamos a dar inicio formalmente ya. Mire, la creación más importante descrita en el libro de Bereshit es la creación del primer ser. La mayoría de la confusión existente en este mundo se deriva del hecho de que nosotros los seres humanos no correspondemos o no comprendemos, no entendemos claramente totalmente la naturaleza de esta creación. Sí, usted mismo no se entiende. El entenderse a usted es lo más importante que usted debe conocer y debe entender, aparte de Dios. Esta falta de entendimiento ha permitido el surgimiento de muchas opiniones ampliamente divergentes, incluso entre los más serios estudiantes del comportamiento humano. Por ejemplo, una escuela de pensamiento mantiene que el hombre es meramente un animal extremadamente complejo, un producto del proceso evolutivo, una criatura que se le arregló para escalar hasta el tope de la escalera filogenética por medio de algún tipo de lucha primitiva. Los detalles de la teoría de la evolución cambian constantemente a medida que nuevos descubrimientos demuestran que cada nueva versión es científicamente defectuosa. Pero todas las versiones se agrupan bajo el ala del concepto original de Darwin, del concepto siguiente, que es la supervivencia del más apto. Hay una escuela también de pensamiento opuesta. Mantiene que el hombre es principalmente un ser espiritual cuya componente físico es su parte menos importante. La mente del hombre es un fenómeno único en el cosmos y de ninguna manera puede haber evolucionado de alguna forma de vida inferior. Bajo esta visión antagónica a la anterior, el hombre es casi un extraterrestre en este planeta. Y en efecto, ha sido sugerido por más de algún pensador serio que el hombre es realmente, oye, como le dicen, un colonizador espacial cuyos orígenes deben encontrarse en otra galaxia. Ahora bien, es el punto de vista de Dios de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia, no, es otro. Debemos entonces nosotros observar cuál es el punto de vista de Dios. Y ciertamente sería fascinante explorar lo que el Creador mismo tiene que decir respecto a este asunto. Y una buena forma de comenzar a presentar este punto de vista de Dios es a través de uno de los más grandes sabios que ha existido en la historia. Es el gran erudito llamado Maimónides, que comentando Génesis 3:22 dice lo siguiente. Escuche por favor, no me nota de esto, preste atención,
a lo que él describe, cómo él describe al ser humano, distinto a las escuelas que he presentado, que son parte del mercado de ideas que existe en el mundo, que yo espero que usted no compre. Usted no es ningún extraterrestre, usted no viene de las estrellas, usted no es un hombre una persona que evolucionó del mono, no, eso no es cierto, eso son falacias. Pero lo que debe conocer es lo que Dios ordenó y lo que Dios dijo. Maimónides, interpretando esto, dice: todo ser humano tiene control sobre sí mismo. Escúcheme, si él quiere empujarse a sí mismo hacia el camino recto y convertirse en un sadik, que es un hombre recto, un hombre justo, le es posible hacerlo. Si quiere ir por el camino equivocado y ser un rasha, o sea, un malvado, un injusto, le es posible hacerlo. Y esto es lo que la Torá escribe. Ahí cita Génesis 3:22, que dice: he aquí, el hombre se ha vuelto similar a nosotros. Oye, ¿qué dice Dios? Conociendo el bien y el mal, y ahora no vaya a ser que extienda su mano, escuche bien las palabras, y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Este verso siempre me ha impactado. Cada vez que yo leo esto, me habla a mí de la capacidad que tenemos, de la inmensa y poderosa capacidad que nosotros tenemos. Y esto es, esta especie a la que me refiero, al ser humano, es único en el universo, es distinto a toda la creación. Esto es un tratado o una afirmación, una declaración del Creador y de sus sabios, que usted es una persona extraordinaria, distinta, ya que no existe ninguna creación como el ser humano con respecto a, número uno, a ser capaz de determinar, escuche bien la palabra, de determinar lo que es correcto e incorrecto a través de su intelecto, sin ninguna directriz externa. Ser capaz de hacer lo que le plazca sin que nadie ni nada pueda detenerlo. Escuche bien, no existe nadie, nada en la creación superior a usted y a mí en estas dos áreas. Es por esa razón que, viendo todo este panorama, viendo todo esto de esa manera, definitivamente quiero elegir comer del árbol de vida en caso de permitirle permanecer en el lugar donde estaba, en el Edén, donde se encontraba el paraíso. Por lo tanto, esa área protegida. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Dios lo desterró. Y una lectura extendida del texto divino que revelará, nos mostrará que el jardín del Edén contenía en realidad dos árboles especiales. El famoso de ellos, o el más famoso de ellos, que marcó el destino humano, ya usted lo conoce, es el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuya fruta prohibida provocó el primer pecado. El otro árbol emblemático también, especial, era el árbol de la vida. Y la fruta de este árbol no estaba originalmente prohibida, ya que Adán fue creado como un ser inmortal cuando fue creado. Pero luego de que el decreto de mortalidad fue impuesto sobre él después del pecado, naturalmente Dios no deseaba que comiera de ese fruto, porque así se revertiría el decreto. Y Dios es capaz de desterrar al hombre del paraíso, entonces es igualmente capaz de prevenir que él alcance la fruta y coma del árbol de la vida, incluso si le hubiera permitido quedarse. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en conceptos entre poner el árbol de la vida fuera del alcance del hombre por medio de desterrarlo del paraíso o dejarlo ahí donde está, pero impedirle que coma del árbol de la vida forzosamente? Y en respuesta a esta pregunta, lo que Maimónides establece nos está diciendo que es incluso Dios, que incluso el creador
no puede interferir, no puede entrar, no puede cambiar directamente con la libertad de acción del hombre. No lo hace, Dios no lo puede hacer. Su propia ley lo establece, su propio designio. Tal interferencia tendría que asumir una de dos formas. ¿Cuáles son las dos formas? Bueno, escúchame por favor. Número uno, la primera forma es que Dios podría programar la mente del hombre de manera que no se vea tentado de ir y alcanzar la fruta de la vida. Esto es lo que mucha gente ha entendido de manera equivocada. Dios no ha programado la mente del hombre para ciertas tendencias como se ha enseñado. Él no puede hacer esto. Puede, opuesto que el hombre debe ser capaz de decidir por sí solo lo que es correcto e incorrecto. O, número dos, o sea, estoy hablando de la interferencia que tendría que asumir una de estas dos formas. Una es la programación de la mente del hombre, de manera que no se vea tentado a ir a alcanzar el fruto, ese árbol de la vida. Y segundo, Dios podría forzosamente detener al hombre en caso de que se rindiera ante su tentación de tomar el árbol de la vida. Pero Dios tampoco puede hacer esto, pues este tipo de interferencia de manera taxativa también anularía el libre albedrío. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? Anular el libre albedrío del ser humano implicaría destruirlo. Si Dios te quita esa capacidad de elección, te destruiría, puesto que la habilidad, la fuerza, la capacidad de hacer sus propias elecciones no es simplemente una de las facetas del hombre, no, es la esencia del hombre. Fernando, ¿cómo tú puedes describir al ser humano? Bueno, la esencia del hombre es la capacidad que Dios le dio de elegir. Por tanto, el anular el libre del hombre implicaría destruirlo, implicaría socavarlo, implicaría la capacidad divina que Dios le dio de elevarse, de mejorarse y de adherirse al Creador. Y como Dios no estaba preparado para destruir al hombre, no, porque Dios no creó al hombre para destruirlo, el esfuerzo plenamente su libertad de acción y aún así no ser capaz de comer del árbol de la vida. Póngame atención. Así, el libre albedrío del hombre es su esencia humana de acuerdo a la visión de la Torá. La esencia suya y mía es elegir libremente. Ser un ser humano es ser libre de llegar a las conclusiones que quieras e implementar, desarrollar tus decisiones. Por tanto, una restricción, una traba en la libertad humana es una negación de la humanidad misma. Es un anacronismo antropológico. De hecho, la primera interacción entre el hombre y Dios descrita en la Torá gira en torno a las recompensas y castigos y a las consecuencias de la elección. El presente estado de la humanidad y el universo en que ella reside es presentado en la Torá como el resultado de la derrota que sufrió el hombre en su primera batalla contra la inclinación a malos, contra el Satán. Es a través de nuestro propio acto de elección que fuimos expulsados del paraíso y fuimos condenados a una existencia mortal, finita. Y la Torá enfatiza el hecho de que la mortalidad del hombre y su vida de lucha y tribulaciones fueron producto a su propia elección. Por tanto, una responsabilidad personal que debe asumir. No era el tipo de existencia que fue impuesta por Dios, como mucha gente dice, en un principio en la creación. Eso se llama determinismo espiritual, que enseña que Dios escogió a unos para morir y a otros para vivir. Pero qué tontería es esta, no entiende la Biblia.
Pregunto entonces, ¿acaso existe el libre albedrío? Vamos a ver. Pero, ¿acaso el hombre realmente tiene el libre albedrío? Eso vamos a ver esto, si es verdad. Se levanta un psicólogo, como vi al principio, las visiones del mundo que existen, que son totalmente anacrónicas, antagónicas, adversas a la Torah. Hay muchos científicos en este sitio que enseñan que no hay ningún libre albedrío. Y ese sería el siguiente argumento. Ponga atención, lo leo. Es cierto sentido, el hombre es libre, puesto no existe ninguna fuerza exterior obligándolo a tomar la mayoría de las decisiones que toma. Pero esta libertad es una ilusión. Oye, ¿qué dice? Que es infinitamente más sofisticada que el más complejo supercomputador jamás diseñado. Cada mente está programada en una forma particular mediante una mezcla de herencia y ambiente que es única para cada ser humano individual. Tanto la herencia genética y el ambiente de la infancia y adolescencia son factores que claramente se encuentran fuera del área de la elección humana. Este programa, contenido en la mente del hombre, ya está viendo esto, que fue formulado e instalado totalmente sin su elección, siempre le dice al hombre cómo optimizar sus posibilidades cada vez que se ve enfrentado a una elección. Cuando un ser humano toma una decisión, él está meramente siguiendo esta solución óptima presentada por su propio programa personal. Debido a que este programa, escuche bien las palabras, fue impuesto sobre él, realmente mucha decisión. El psicólogo que sostiene este punto de vista descrito anteriormente puede llegar a conceder que es posible alterar, escúcheme, el programa del hombre con la ayuda de un acondicionamiento apropiado. Sin embargo, esto requiere de la voluntad de someterse a dicho tratamiento. Si existe tal voluntad de alterar el programa de uno mismo, esta voluntad estaba por definición escrita dentro del programa mismo. Incluso si decide cambiar el hombre, no está actuando bajo la premisa del libre albedrío. Y consecuentemente, el psicólogo concluye que el libre albedrío es más una sensación que una realidad. Todos sentimos que elegimos libremente, puesto que hacemos todo lo que queremos, pero lo que queremos fue programado en nosotros por el proceso evolutivo y nuestro propio ambiente en el que crecimos. El psicólogo se queda atascado tan pronto llega al capítulo 3 de Génesis. Y cuando intenta leer la Biblia intenta leer a través de la Biblia, filtrar la Biblia en su concepto. ¿Y cómo nosotros entonces, como creyentes, podemos objetar, responder a este planteamiento? Ahora entro ahora en algo importante. Por favor, escúcheme. Por eso fue que leí El Camino de Hashem antes de iniciar la grabación, ¿se acuerdan? Hablamos del libro, leímos cómo el ser humano fue creado, porque hay que entender cómo fuimos creados por el Creador. Es por esa razón que esta es la forma en la cual el rabino Moshe Haim Luzzatto, que acabamos de leer, un gran pensador judío, que describe en su tratado de Hashem esta realidad. El hombre es una mezcla de opuestos. Escúcheme. ¿Qué es el hombre, Fernando? Es una mezcla de opuestos. Por un lado, el hombre es una criatura terrenal impulsada por sus deseos, por sus sensaciones, al igual que cualquier otro animal que existe. Este aspecto del hombre es impermeable a la espiritualidad. Le vale madre la espiritualidad. No tiene ninguna conciencia de la espiritualidad. No le importa, porque su naturaleza es otra. Tiene un enfoque egocéntrico hacia toda experiencia y relación. El tema entonces más predominante es consideración al tomar
decisiones en este aspecto del ser humano es siempre si esta experiencia que él se está viviendo o esa relación que él tiene le otorga placer o satisfacción. Hay un condicionante. ¿Cuál es? Que tú sientas placer o que tú, esa relación te otorgue satisfacción. Por otro lado, Dios le dio al hombre un alma. El alma del hombre no tiene el más mínimo interés en ninguna satisfacción física o no tiene ningún impulso hacia el intereses egocéntricos, individualistas, emotivos. No busca placer y satisfacción, no. Su deseo único, su deseo del más profundo es con sus orígenes divinos, es estar en el ambiente de donde viene, es ser parte del infinito, es ser parte de la trascendencia. Usted puede ver la lucha interna que hay en nosotros. Usted puede ver esta dualidad de lo que usted es. En este aspecto, el hombre, el que es el encuentra placer y belleza en la sabiduría misma, en la Torá, ya que la Torá también procede de un lugar trascendente. Inclusive la Torá es Dios mismo. Esa alma que usted tiene insuflada se goza en lo espiritual, se goza, se deleita en comprometerse desinteresadamente en relaciones con otros seres humanos y con Dios. O sea, esa alma altruista que usted tiene, esa alma buena, no busca interés, no busca satisfacción, no busca placer con las relaciones que tiene, con las experiencias que experimenta. Contrario a su cuerpo, contrario a lo físico que usted tiene, que lo que está buscando es satisfacerse, es el placer que usted necesita. O sea, la parte física suya quiere placer, quiere satisfacción, pero el alma pura que usted tiene, espiritual, trascendente, no busca, quiere conectarse con lo que es de su misma naturaleza. No hay interés en ella porque su formación y característica está diseñado de esta manera. De manera que este aspecto dual de usted y de mí es descrito claramente en la Torá cuando dice en la porción Génesis, en el capítulo 2:7, dice, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra e insufló en él alma divina, alma de vida, y el hombre se convirtió en una criatura viviente. Ahí está descrito la antropología humana. ¿Quién es usted? Usted es un complejo de dos naturalezas que tratan de armonizarse entre sí. Nachmanides, basándose en Onkelos, que es un gran targumista del siglo I, y otras fuentes rabínicas, explica ese versículo de la siguiente forma. Mire cómo dice Nachmanides, lo cito. Dios tomó a una criatura llamada Adán, que fue creada junto a los demás grandes animales en el sexto día, y que por lo tanto se encontraba ya deambulando en su actual forma animal, e insufló en este el alma de vida, transformando a este ser humano que hoy conocemos por medio de añadir una alma a su parte terrenal animal. Podemos decir que el alma es un software en contraste al cuerpo, que en esta analogía sería el hardware. Eso cita Nachmanides en su tratado. Por tanto, cada elemento del hombre contribuye algo positivo al conjunto. El sentido de individualidad está principalmente basado en el cuerpo. Es lo que nosotros llamamos existencia. ¿Qué es la existencia? Ocupar un lugar en el mundo, ocupar un lugar en el espacio-tiempo que Dios creó, mientras que la habilidad, la capacidad, la fuerza de hacer compromisos desinteresados y tener relaciones motivadas por el idealismo, un idealismo puro, está enraizada en el alma. Por eso Lusato
describe a la unión entre el cuerpo y alma como un vínculo eterno. El hombre está, por tanto, definido por la mezcla de opuestos. Eso es lo que usted es. Usted es una mezcla de opuestos. Solo puede seguir siendo humano mientras posee ambas partes. Por eso tú extraes su alma y el hombre se transforma en un animal, despojándolo de su cuerpo, y el hombre deja de ser un individuo. Por eso te extrae al hombre, le extrae su alma, lo voy a repetir. ¿Y qué va a pasar con el hombre? El hombre se va a transformar en un animal. Usted despoja al ser humano de su cuerpo y el hombre deja de ser un individuo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la separación del alma y el cuerpo, que nosotros llamamos muerte, es temporal en la integración eterna del ser humano. Es un desarrollo posterior que fue introducido por reparar el daño causado por el pecado de la primera pareja humana. Y exactamente como la muerte realiza este reparo, está fuera del alcance de esta discusión hoy, porque no es el tema. Y una vez que el daño sea reparado, el hombre volverá a asumir su formato cuerpo-alma en el tiempo de la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros? Que el hombre es un conflicto. El hombre vive en un conflicto existencial. Y es lo que se describe como este aspecto dual del hombre. Y aunque en esencia es positivo, también lo sitúa en un estado permanente e insoluble de conflicto existencial. El alma y el cuerpo tienen intereses mutuamente excluyentes, distintos, separados. Y aún así están condenados lamentablemente a formar parte de una sola entidad integrada. Y a través de este matrimonio a punta de pistola, como dice mucha gente, que no hay nada peor que un matrimonio forzado. Asimismo, indefiniblemente, hasta la consumación total de todo del tiempo, en la cual Dios va a restaurar todo, va a ser un tikkun olam. El cuerpo y el alma están interactuando juntas en usted. Pablo decía claramente esto: lo bueno lo quiero hacer, pero hay algo dentro de mí que no me permite hacerlo. Entonces tú tienes que luchar y suprimir eso que no te deja hacer lo bueno para poder hacer lo bueno. Eso lo trata él en el capítulo 8 de Romanos. Usted lo puede leer ahí básicamente. En otras palabras, cada parte trata de influenciar al hombre en su propia dirección. El cuerpo ala al hombre a su naturaleza. El alma que tú tienes pura, que Dios te dio, espiritual, te va a alar también a su tendencia altruista, a su tendencia espiritual, a que busques a Dios, a que ames a Dios. Y previendo de antemano, Dios le dio a cada parte el poder de transformar a la parte opuesta. No te viene esto. El cuerpo puede arrastrar al alma a una simple actividad física ampliamente enriquecedora y otorgarle a dicha actividad un aspecto semi-espiritual. Por ejemplo, un individuo culto irá a un restaurante de 5 estrellas Michelin para satisfacer el deseo físico de alimentarse. Él buscará la belleza estética en la decoración del lugar, en los implementos que se utilizan, en las técnicas de cocina que tienen, en la presentación de los alimentos. Así también un ambiente espiritual con una buena música, además de excelente comida, elevando enormemente de esta forma la simple experiencia animal de comer. Por otro lado, el alma puede transformar al cuerpo, sensibilizarlo ante experiencias espirituales, otorgándole así un aspecto de individualidad, un aspecto de alegría y gozo a una experiencia de que en otra forma sería aparentemente abstracta e impersonal. Por ejemplo, la Torah exige que un creyente observante coma y beba durante Shabbat y en otras festividades. Hay festividades y Shabbat se come. Y a pesar de que el objetivo de estos días es principalmente un aspecto espiritual y no físico. Pero dentro de estos tiempos se incluye algo físico.
¿Cuáles de los aspectos del hombre ganará la delantera? ¿Cuál de ellos lo transportará al otro en el área que reside el libre albedrío del hombre? ¿Cuál? Además de ser el objeto de su vida en el mundo físico. ¿Cuál de ellos dos ganará? ¿Cuál de ellos dos superará al otro? ¿Cuál de ellos dos tomará preeminencia? Para esto hay que entender los aspectos del alma humana. Usted como creyente, como ser humano, mejor dicho, comprende de tres aspectos en su alma. Esto hay que saberlo claramente. Hemos hablado mucho de esto, pero voy a reiterar esto. La pregunta es, ¿cómo funciona esto en la práctica? ¿Cómo en la práctica estas tres tendencias, estos tres aspectos de su alma, de lo que se le sopló, el aliento que se le sopló, cómo interactúa en la realidad que vivimos? Esto es lo que debemos conocer. De manera que el alma del hombre tiene tres aspectos. Se le llama de la siguiente manera. Número uno, nefesh. Número dos, neshama. Y número tres, ruach. Estoy hablando usando los términos hebreos. El nefesh es la capacidad del alma de elegir tanto el bien como el mal. Se le llama las inclinaciones, que puede ser positiva o negativa. La neshama es la capacidad más alta del alma humana dentro de usted, que es el intelecto. Es la capacidad de conectarse con la Torah de Dios. Y el ruach se le conoce como las emociones, pero la capacidad también del habla, pero que dentro del ruach es que está la capacidad humana de decidir. Póngame atención. Permítame explicar esto más detenidamente. El nefesh es la fuerza de vida del hombre y está adherida a la sangre del cuerpo. Es por eso que Deuteronomio 12:23 dice, solo sean cuidadosos de no comer la sangre, puesto que la sangre es el nefesh, dice, y no comerá el nefesh con la carne. No se puede comer el nefesh con la carne. Tú ves por la causa a la cual Dios dice que no coman ciertos animales. Porque cuando tú comes un animal, su nefesh se te entra. Tú ves cada y es porque el nefesh de ellos es inmundo. Eso se transfiere a ti. La mayoría de esos animales son animales salvajes, mi amado, depredadores. Y muchos de ellos también consumen en el mar o en la tierra. Y ahí Dios dice, no te lo comas porque esa alma se te transfiere. Ese es el punto central de toda la prohibición de no comer animales impuros o animales treif, como se le llama, alimentos treif, o dentro del krashut, comer solo alimentos permitidos por Dios. Está manejando un nivel de espiritual superior, de dimensiones espirituales. En otro, tomen nota, tomen ojo, porque la naturaleza, el alma de ese animal puede transferirse a ti. No es casualidad que el cerdo en el judaísmo se le conoce como el epítome de la falta de agradecimiento. Creíble. Porque el cerdo, cuando usted analiza los animales que Dios dice que no coma, usted le puede observar su comportamiento, esa esencia, lo que tiene en su alma. Usted puede notar que tienen comportamientos que no son exclusivos de una persona pura. Y por eso Dios dijo que no lo comiera. Así que el nefesh es esa fuerza de vida del hombre y que está en la sangre. Las transgresiones relacionadas con nuestro impulso físico, como por ejemplo las relaciones sexuales prohibidas, son atribuidas por la Torah a los impulsos. Así que al final de Levítico 18, el capítulo dedicado a la definición de los pecados ilícitos de sexualidad, la Torah escribe algo increíble. Levítico 18:29 está escrito, pues si cualquiera comete, oye lo que le llama, estas abominaciones, tú ves que le llama igual que
cuando usted come un animal impuro, una abominación, su alma, dice, Neshamot, serán cortadas de entre su pueblo. O sea, parece que este tipo de actividad puede trastornar, puede traer un defecto, por así decirlo, en tu Neshamot. La Neshama del hombre se refiere a la parte del hombre que se originó con el soplo divino insuflado dentro de sus fosas nasales, descrito en Génesis 2:7, que hemos citado anteriormente. Entre estas dos se encuentra el Ruach del hombre. Entre el Neshama, que es lo más alto, y el Nefesh, que es lo más bajo, entre esas capacidades se encuentra el Ruach. El Ruach es el objeto de esta guerra que tira y afloja entre el Nefesh y el Neshama. Es en esta parte de ti, en la parte de todos nosotros los seres humanos, que reside la capacidad de elegir. Si el hombre elige responder al impulso de la Neshama, su Ruach se alinea con el aliento de Dios dentro de él, arrastrando así al Nefesh junto con él. Y el Nefesh mismo, en esa justa medida, se transforma en una entidad espiritual. Por otro lado, si elige seguir el impulso de su Nefesh, su Ruach se alinea con él, arrastrando tanto como pueda de la Neshama junto con él, transformando parte de la Neshama en una entidad semifísica a lo largo del proceso. ¿Me entendió? ¿Está entendiendo cómo usted es? De acuerdo al Usato, entonces, este proceso está en curso cada minuto mientras estamos vivos. Está sucediendo en vivo en su vida, live, como diría un americano, en tiempo real. El hecho de que no podamos observar estas transformaciones a medida de que van ocurriendo en tiempo real es debido a un edicto divino, a un decreto divino que impide que se convierta en algo manifiesto. Este decreto fue emitido por dos razones fundamentales. ¿Cuáles son? Número uno, para preservar el proceso de libre albedrío. Si pudiéramos observar directamente las consecuencias de nuestras decisiones manifestándose como transformaciones de la fisicalidad a espiritualidad o viceversa, esto dañaría considerablemente nuestra libertad de libre albedrío. Dañaría nuestra libertad de elección. Y para permitir que personas que se encuentran en varias etapas de desarrollo espiritual y que ya no son parecidas las unas a las otras, pero que aún así tienen que interactuar de igual manera. ¿Ya lo puede ver? Es así porque Dios no permite que usted pueda ser consciente en tiempo real de de las decisiones que usted toma. Usted va a hacer lo que decida. Usted va a hacer lo que su intelecto, no sus emociones, no sus inclinaciones, que lo que buscan es satisfacción, que lo que buscan es ser por así decirlo, remuneradas, que lo que buscan ser es satisfechas. No, Dios quiere que usted siga y que elija lo espiritual. ¿Y dónde está lo espiritual? En la palabra de Dios. El elegir la palabra de Dios, el elegir el reino de Dios, el elegir lo que Dios ha establecido, lo catapultará a que lo físico en usted sea elevado a lo espiritual. Es colocar lo espiritual, Pablo lo dijo, con lo espiritual. No es colocar lo natural, lo terrenal con lo terrenal, porque cada naturaleza expresará su propia naturaleza. Cuando elijo entonces lo espiritual, me voy elevando, pero no solamente mi alma, voy elevando también el mundo físico, la realidad que vivo, el ambiente en el cual vivo, y entonces poder recibir entonces el regalo de la recompensa de crecer y de cambiar la realidad que vivo. De manera que la elección es la esencia humana. La elección libre es para lo cual Dios nos creó.
para que de la misma forma, al elegirnos o elegir lo que Dios quiere, podamos entonces alcanzar el logro perfecto de eliminar el libre albedrío. Ahora, ¿cómo se elimina el libre albedrío? Póngame mucha atención. Al yo elegir lo que Dios ordena y firmemente y constantemente yo vivir esa vida que Él planteó, ya yo rompo el libre albedrío porque yo estoy entrando en un mundo o en el ambiente donde ya lo que Dios ha planteado para mí es la realidad de mi vida. Ya lo hago de forma natural, automática. ¿Y cuál es el fin entonces del libre albedrío? Eliminar el libre albedrío y poder entrar en el ambiente ideado por el Creador de la sabiduría divina que me planteó para yo poder experimentarlo a Él y vivir basado en recibir su misericordia, en recibir su bondad, en recibir lo que Él tiene preparado para mí. El suprimir el libre albedrío fue el tema central de la Escritura cuando creó al ser humano. Pero cuando yo entonces elijo lo que Dios quiere, entro en un rango ya superior donde la elección es suprimida, porque ya es parte de mí, ya lo asumí, ya lo integré en mi existencia. Es de manera natural que sucederá. Yo voy a guardar Shabbat normal, voy a guardar el Shabbat normal. Y ahí entra el ejemplo de alguien que se crió oyendo esto, como los judíos, que es distinto para nosotros. La lucha para ellos es distinta a la de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos toda la vida han comido coche, toda la vida han comido puro, toda la vida han vivido de la forma como la Torah dice. Nosotros ahora que estamos haciendo la transición a la Torah, la lucha es mayor. Para ellos el Shabbat es normal, ellos lo hacen normal ya porque es parte de las decisiones que tomaron mucho tiempo atrás por sus familiares que han arrastrado esta tendencia de entrar en lo que Dios ha determinado. Pero nosotros que estamos en la transición, que toda la vida guardamos domingo, muchas veces hay una lucha. Y la lucha es porque usted tiene dos naturalezas. Y la lucha es de tratar de acomodar en su existencia ese mandato. Pero cuando logra suprimir la lucha por la elección que ha hecho, ya esa lucha no va a ser lucha. Ya usted venció y va a entrar entonces dentro del rango de a través de la capacidad del Neshama, que se llama plasticidad cerebral, usted poder entrar en el rango de observar naturalmente el mandamiento que Dios le dio. ¿Me está siguiendo? Yo espero que usted ya me haya entendido. Yo voy a terminar aquí diciendo lo siguiente. La esencia humana es alcanzar la elección. Es vivir basado en la elección. Para llegar a un momento de suprimirla y poder entonces asumir el ideal de Dios, la naturaleza de Dios, lo que Él ha establecido. El logro del ser humano en este mundo adverso, dual, es superar lo natural, lo material y elevarse a través de la elección libre al punto neurálgico y esencial que Dios quiso que usted existiera, que usted experimentara de parte de Él. Yo espero que este tiempo le haya bendecido, le haya ayudado a entenderse mejor. Así que gracias a todos por estar ahí. No solo desearle un Shabbat Shalom, decirle que agradecido por el tiempo. Estaremos el próximo Shabbat de nuevo aquí estudiando Torah para incorporar a nuestra existencia. Estaremos estudiando la Parashá Noaj, así que no se lo pierda. Así que un abrazo a todos. Nos despedimos. Shalom, mis amados.